Buenas tardes. Bienvenido a la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Granada en un acto no jurídico, pero sí absolutamente ciudadano, como es la presentación del libro Sodoma Club de Fútbol, escrito por Paco Espínola y Carlos Marsá, o Carlos Marsá y Paco Espínola. Para muchas personas que hay detrás, el salón de arriba, que tiene la misma capacidad que este, se puede visionar el acto exactamente en tiempo real a través de una pantalla que hay. Lo digo por si alguien de todos los que hay detrás de pie pues quieren subir arriba, pueden hacerlo y están cómodamente sentados. Si no y quieren quedarse ahí de pie, pues no pasa absolutamente nada. El Colegio de Abogados se complace en celebrar este acto porque nuestra institución no solo se dedica a actos jurídicos, que es nuestra propia esencia, sino también desde hace mucho tiempo valoramos que teníamos que abrirlo a la sociedad y que aquí se podría celebrar cualquier acto de interés para la ciudadanía. Y la presentación de un libro es un acto de interés para la ciudadanía. Bienvenido, ilustrísimo señor don Miguel Pascual, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Guayomi. Gran Guayomi. También he visto que Checho y alguna cosa más. Paco Espínola, amigo extrañable de mucho tiempo. Carlos Marsá, pilar de la editorial Dauro. Como digo, es un placer para esta casa el poder abrir nuestras puertas en este salón tan protocolario que se utiliza para otras cosas, para un acto como este. De manera que yo no les voy a quitar ni un minuto de tiempo, simplemente darles la bienvenida a nuestro colegio y espero que disfruten y luego compren, que están ahí en la puerta puestos en una mesa, el libro que va a ser presentado en la tarde de hoy. Y ya le cedo la palabra a Pilar de la editorial para que lleve un poco el protocolo de intervención. Gracias. Hablando de protocolos... Pilar, gracias. Hablando de protocolos, aquí hay unos asientos libres también, por si venidos para acá, no estéis ahí, y ocupamos todo un espacio, no sé. Anda, venidos, no pasa nada. Un aplauso. Las gracias al Ilustre Colegio de Abogados por prestarnos sus instalaciones y, bueno, encantada de estar en un sitio tan precioso. Pero en realidad, desde Ediciones Dauro, nosotros lo que hemos venido a hacer esta noche no es a presentar un libro, ni muchísimo menos. Nosotros hemos venido a hacer una reivindicación. Desde Dauro somos 3 mujeres las que organizamos, las que dirigimos esta editorial. Y lo que queremos reivindicar esta noche es el césped natural para los clubes femeninos de mujeres. Eso es en realidad lo que hemos querido. ¿Y esto por qué razón? Pues porque Sodoma Club de Fútbol, como veis, juega en césped de billetes y nosotros pues no vamos a ser menos, ¿no? Evidentemente. Y bueno, aprovechando un poco la situación esta de reivindicación, pues queremos que los ilustres señores que están aquí esta noche con nosotros nos ayuden en esta hermosa tarea. Así que, bueno, voy a ir presentando un poco no, rápido, porque las reivindicaciones son rápidas, ¿no? Os presento a los dos grandes mecenas de este Sodoma Club de Fútbol, porque es un club de fútbol real. Don Carlos Marsá es promotor deportivo, don Francisco Espínola, periodista. Bueno, pues las dos ilustres personas que tenemos aquí para también este acto, que espero que no nos defrauden en esta idea de Dauro, ¿no? Que es don Miguel Pascual, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y escritor. Y bueno, pues el de todos conocido Gran Guayomi, que nos deleitará pues con su verborrea, actor, músico y hombre polifacético donde lo haya. Y bueno, pues le damos la palabra a
don Miguel Pascual, para que nos hable de Sodoma Club de Fútbol. Buenas tardes. No sé por qué tengo la impresión de que no es a mí la persona a la que han venido esta tarde, pero yo estoy encantado de que me hayan invitado a presentar esta novela y lo voy a hacer con mucho gusto y voy a intentar cumplir mi papel de hablar de ella, decir algo de ella sin reventarla. También de lo de la reivindicación. De lo de la reivindicación ya no se puede decir mejor que lo has dicho tú, ya está dicho, yo creo que ya es una cosa. Gabriel, bien, yo soy del Deportivo de La Coruña, desde mi más tierna infancia, no desde que fue el Superdepo. Y en los últimos 4 años, el mes de mayo ha sido un mes de muchísimo estrés, porque o bajaba o subía. Estaba para bajar o estaba para subir. Había siempre en el mes de mayo un partido en el que se lo jugaba todo. O el descenso, jugando con el Valencia y el Real Sociedad, o el ascenso, jugando pues, con el Tarragona o el Jaén. Y yo en las vísperas de esos partidos decisivos, pues yo imaginaba cosas. Yo imaginaba pues que el presidente del Deportivo de La Coruña pues, seguramente caería en la tentación de llamar por teléfono del Valencia y decirle: si ya estáis clasificados, no os esforcéis mucho, no pongáis tampoco los mejores, si al fin y al cabo... Y también imaginaba que el del Valencia le contestaría: no, perdona, nosotros somos deportistas y aquí hay terceros también implicados que quieren evitar el descenso como tú, y nosotros tenemos que ir a dar todo sobre el terreno del juego. Y bien que lo dieron, nos ganaron, y a segunda, tanto con el Valencia como con el Real Sociedad. La novela se centra, aunque sea la última escena, se centra en un partido así, partido de vida o muerte, entre el Atlético de Triana y el Deportivo Marbellí. Es la escena final del libro, y bueno, pues era un partido que uno necesitaba un punto para salvarse y el otro necesitaba 2. El partido comienza, se celebra, y hay un momento en el que se pita un penalti un poco extraño, un poco forzado, y el delantero va y lo falla, tiene la desgracia de fallarlo, como Yuki con el Deportivo hace muchos años, o quizás mejor como Sergio Ramos con el Madrid, porque es que parece que el balón fue, dice, creo que... Por alusiones. He sido novio de Pilar Rubio y creo que no es el momento de citar a Sergio Ramos en esta mesa. Puede conseguir el señor Ramos. Lo digo porque el balón fue 5 metros por encima del larguero, entonces el delantero tuvo la desgracia de fallarlo, y a partir de ahí se presentaron otros acontecimientos, se le expulsaron de su equipo unos cuantos así en circunstancias extrañas, y el Atlético de Triana perdió el partido 5-0 y bajó. Defendieron. Y la afición entró en depresión y, en fin, pasó lo que pasa cuando tu equipo pierde y baja. Pero los autores no se quedan ahí y empiezan a rebuscar. Empiezan a rebuscar a través de algunos de los actores de esta escena final, reconstruyendo su itinerario, su historia, utilizando diferentes géneros, y empiezan a rebuscar en cada uno de ellos. Empiezan a rebuscar en Isaías, un gitano de Almanjaya, divertido, chisposo, que jugaba de maravilla al fútbol, pero que, en fin, estaba un poquito desarmado frente a ciertas tentaciones y acabó en una vida que se describe como del whisky al polvo y del polvo a la raya, pero metía muchos goles. O Bartolo, el universitario serio de Madrid, que se hace entrenador porque es idealista y quiere formar a los jóvenes a través del fútbol, pero que va tropezándose con una serie de inconvenientes, con una serie de situaciones en las que en alguna de ellas no es capaz de llevar hasta el final sus principios, y empieza a adquirir una mala conciencia que le acompaña toda su vida. O Arcadio, bueno, Isaías fue el que falló el penalti, Bartolo fue el entrenador del Atlético de Triana en ese partido, y el árbitro, Arcadio, pues que proviene un campesino de los campos de Castilla, de Ávila, que por un azar decide hacerse árbitro porque ahí ve que se puede ganar un dinerillo, 75 euros por partido, 125 si eran un poco superiores, tal. Y pues finalmente parece que es un personaje nítido, que tiene las cosas muy claras, porque lo que quiere es dinero, y desde luego bien que lo consigue. Don Senén, que es el presidente no del Atlético de Triana, sino del Deportivo Marbellí,
gallego de Cambados, hijo de pescadores, bueno, pescadores al principio, luego ya de traficantes, de Villa García de Arosa, que escapa de un incidente novelesco, bueno, nunca mejor dicho, novelesco, peliculero, y se viene a Algeciras y allí ya pues sí se entrega un poco más a esa segunda pesca, ya se hace, ingresa en una mafia y es traficante, pero claro, descubre que esa traficante da mucho dinero y luego ese dinero pues que se hace con tanto dinero, ¿no? Y compra un equipo de fútbol. De la mano de ellos pues aparecen también personajes con nombres tan inexpresivos que no dicen nada, no sugieren nada, como José Antonio Broca, el gerente de urbanismo de Marbella, Jesús Vigil, el alcalde de Marbella, José Orres u Orres Robado, un alcalde de una ciudad del sur, Juan Julián Tomillo, un constructor de mucho poder, Ángel Millar, que es el presidente de un organismo de fútbol muy importante, y este es el mejor de todo, una caja de ahorros llamada Blanquia, con K. Ese es el mejor personaje. Bien, así, a través de estos personajes, en capítulos separados, se va edificando la novela. He dicho edificando, pero la verdad es que la novela no es muy edificante. Porque en ese recorrido a través de esos personajes nos tropezamos con un enciclopédico compendio de delitos. Aquí hay una fiscal y cuando lea esta novela, su furor calificador pues va a dar mucho de sí. Yo, más modestamente, he encontrado casi un delito por página. Patadas y palizas, esto al principio, normal, menudeo, abuso de menores, tráfico de estupefacientes, estafas, sobornos, amenazas, podría decir la página, o las páginas, porque algunos se repiten, amaño de partidos, cheques sin fondo, defraudación fiscal, asociación para delinquir, mafias, coacciones, lesiones, prevaricación judicial y administrativa, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en un documento público, si el acta es un documento público, y bueno, los certificados médicos también, riña tumultuaria, asesinato, incendio provocado, alzamiento de bienes, injurias y calumnias. Puede que haya más, ¿eh? Pero no se preocupen, porque los autores desde su primera página nos tranquilizan, con una entrada que es importante, porque dicen: esta novela trata de la corrupción en el mundo del fútbol, punto y coma. Obviamente es un relato de ficción. Y claro que es ficción, no lo duden. ¿Cómo va a ser verdad todo lo que aquí se cuenta? ¿Cómo va a ser verdad que un árbitro le ofrece un equipo y otro? Dinero. ¿Cómo va a ser verdad que un partido, que hay un organismo ahí de fútbol que está pendiente de quién debe ganar el partido o quién no, y que hay organizaciones de apuestas por medio, y que se pueden comprar clubes porque eso viene bien para otros fines, y que los presidentes crean pandillas de ultras porque eso también conviene a ciertos efectos? ¿Cómo va a ser verdad todo eso? ¿Cómo va a ser verdad? Fíjense qué imaginación tienen estos autores, qué ocurrencia tienen, que llegan a la conclusión, literalmente, de que el fútbol, fíjense lo que hay que imaginar, el fútbol es un paraíso fiscal gigantesco que ampara los beneficios de la delincuencia global y en el que desembarca el dinero de todas las mafias. Imaginación. Son ocurrentes los autores. Es un relato de ficción, pero vaya ficción. Es verdad que además, como escriben bien y como saben, pues lo describen tan bien que casi parece que lo recuerdan. Pero es un mero ejercicio literario. Mero ejercicio. Han elegido el fútbol como podían haber elegido cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. En vez de ir como en los cuentos, siempre se van a un país lejano, pues no, ellos en vez de un país lejano han dicho: vamos a colocarlo todo esto en el fútbol y así no le hacemos daño a nadie. Menos mal que no han pensado en abogados, en jueces, en hospitales, en hostelería, en bancos. Menos mal que han ido a un terreno neutral. Ya se van haciendo ustedes una idea
de lo interesante que es esta novela. A mí sí hay algo que me desconcierta, que es el último capítulo, porque en el último capítulo aparece el único personaje que se salva, que se llama Yo. Es el único que no tiene nombre. Todos los demás tienen su nombre, además unos nombres extraordinarios. Todos los demás tienen nombres, pero el del último capítulo no tiene nombre. Y es el único que se salva porque es el que representa el fútbol. Bueno, se salva también Bartolo, Bartolo a mí es el personaje, lo digo en serio ahora, es el personaje que me parece mejor construido, un personaje que está tratado no en tono, porque aquí se mezclan muchos tonos, no en tono de comedia, está tratado en tono de drama, porque se enfrenta a un destino y es una persona que va viendo su deriva y que se resiste, y que tiene contradicciones, y que como él mismo dice, no ha tenido más remedio que enterrar sus contradicciones en el éxito. Es un personaje, pero salvo Bartolo, el único que se salva es Yo, el del último capítulo, porque todos los capítulos tienen un nombre, y el último es Atlético Triano, pero habla Yo. Y yo me he preguntado por qué no han dicho cómo se llama este señor. ¿Es que se les ha pasado? Yo creo que no, porque a Paco Espínola le gusta muchísimo inventarse nombres. No se le puede pasar el vecino, no se le puede pasar. ¿Y entonces por qué? Quizás porque no existe, o quizás porque son todos. Porque, perdona que me ponga serio así, entre paréntesis un poquito, porque el drama de la corrupción es que todo el mundo cree que los corruptos son todos los demás, con lo cual somos todos, Yo, el que realmente se puede salvar, quizás es un punto de esperanza, a lo mejor todos nos podemos salvar, porque en el fondo todos somos un poco menos corruptos que otros. No sé si es eso lo que quieren transmitir, pero ciertamente me ha llamado la atención ese anónimo. Lean la novela, lo van a pasar muy bien, se lo aseguro. Verán cómo los autores dominan el arte de la exageración. Ese gol en el minuto 60 de la segunda parte me encanta, porque tenían que ganar el equipo y se marcó el gol en el minuto 60 de la segunda parte. Verán cómo mezclan comedia, Isaías, con drama, Bartolo, costumbrismo o crítica política, como quieran verlo, con Senén, cinismo, ¿cómo se llama el árbitro? Arcadio. Verán cómo desde los ambientes personales iniciales tan distintos de cada uno de los personajes, Galicia, el mundo de la pesca, el mundo rural castellano, un colegio de Madrid, el barrio de Almanjayar, el barrio de Triana, familias muy distintas, verán cómo desde ambientes tan distintos todos los personajes van siendo succionados, casi engullidos en ese mundo del fútbol que quizás es el verdadero personaje. Y verán cómo retratan los autores el vértigo que produce un mercado sin justicia. Yo también reivindico cosas. Ese vértigo de decir, pero todo esto pasa y aquí no hay alguien que diga. En fin, lean la novela, lo van a pasar bien. Yo lo que no sé es cuando este mes de mayo el Depor se juegue el descenso con cualquier otro equipo, yo no sé lo que las vísperas voy a pensar. Lo que sí estoy seguro es que me voy a acordar de este libro. Muchas gracias. Como tengo la mala costumbre de hablar mucho, eso dicen al menos mis enemigos, claro. He tenido que hacerme una chuleta, no tengo costumbre, y además sobre todo para no dar el coñazo excesivamente. Obviamente hago una explicación brevísima. Todo el mundo lo sabe que yo llegué aquí de 60 y tantos a Granada, que en el año 70, bueno, eso quizás no sepa toda la gente, es decir, yo estaba enfrascado en el mundo de la cultura, concretamente en una sala de arte en la cual hacíamos pues, desde exposiciones de Dalí, de Tapies, de Clavé, de Miguel Moreno, etcétera, escultura, pintura, etcétera, y hacíamos todo tipo de actividad cultural, como por ejemplo pues hicimos una exposición de humor, de humoristas, con El Hermano Lobo, que era la revista que en aquel momento había sustituido a La Codorniz, y que estaba en vanguardia, que estuvieron Forges, estuvo Summers, estuvo
Perín, que estuvo Chumichumes, en fin, estuvieron todos los punteros de aquel momento. Y bueno, hicimos cosas con por ejemplo, poesía extendida, Juan de Loxa, con Carlos Cano, que empezaba en aquel momento, que cantaba en aquel momento, estaba con sus principios, ¿no? Y lo más divertido, que fue la guinda de la tarta, fue cuando nos cerraron la sala de arte, porque hicimos una semana de poetas andaluces, vinieron todos los poetas andaluces, muchos poetas andaluces al menos, y fuimos a Fuentevaqueros a celebrar a Federico García Lorca. Y el señor gobernador, que aún tenía encima de la cabeza al insigne dictador, pues nos cerró la sala, me cerró la sala de arte, porque en realidad era el responsable del asunto. Bueno, es decir, que esa fue mi primer escarceo en el tema cultural. De ahí, en una separación matrimonial muy rápida, pasé al tema deportivo en el año 74. Y bueno, pues en el año 74 empecé con era el año, por tanto, con ese proyecto, y lo inventé, y bueno, pues abracé lo que sería mi matrimonio más duradero con diferencia, ¿no? Baloncesto, natación, fútbol sala, balonmano, gimnasia rítmica y sobre todo, por supuesto, fútbol, ¿no? Yo tenía la edad justa para creer que eso contribuiría a mejorar la ciudad y, por supuesto, el tema deportivo. Porque la verdad es que yo, cuando contacté con el fútbol, que contacté haciendo de máquina de tren, a mí me llamó la atención. En aquel momento el fútbol de Granada se le decía, creo que no solo en Granada, el fútbol de base, el fútbol de cantera que se dice ahora, se le decía fútbol modesto. A mí me sorprendió porque se le decía modesto, lo entendí enseguida. Era una competición, a ver quién le decía más veces hijo de puta al árbitro. Eso era la modestia. Si además ibas con manchas y en fin, y insultabas y te pronunciabas de forma violenta, eras más modesto. Y por supuesto no tenías dinero, claro, esto estaba descontado, ¿no? Entonces, bueno, le he dedicado la mayor parte del tiempo de la experiencia que ha contribuido, junto con la que tiene Paco Espínola, a construir el libro. Fue de muchos años, y finalmente, cuando tuve la oportunidad, desembarqué en el fútbol profesional creyendo que era la manera de arreglar lo que no tenía arreglo, no parecía tener arreglo en esta ciudad, y que era fundamentalmente lograr que los jugadores que nacían en esta ciudad o en esta provincia tuvieran la posibilidad de llegar a jugar al fútbol algún día, de alguna manera, en plan profesional, y que sanear el fútbol en definitiva. Vano intento, por supuesto, con casi 40 años y 50 millones menos, ganado a pulso, no heredado ni nada parecido, pues pedí el divorcio. Era de cajón. Yo nunca había sido muy espabilado, era un poco torpe, ¿no? Y no había aprendido las cosas, los principios básicos del fútbol actual. No había aprendido a comprar y a vender, no había aprendido a acordar previamente los resultados, no sabía callar cuando futboleros y políticos se ponían de acuerdo para llenarse los bolsillos, ni a decir sí cuando la mínima decencia te exigía decir que no. No podía soportar fácilmente el olor de la cloaca futbolística sin pinza en la nariz, claro. Entonces era claro que no iba a hacer carrera nunca, no tenía mucho futuro, esa es la realidad. Rompí el matrimonio tras una concienzuda limpieza emocional y costosa. Decidí volver al mundo de la cultura y pues he estado 4 años trabajando justamente sobre esa posibilidad. Tengo la esperanza, la ilusión y el deseo de ser escritor y de ser humorista, que es el otro tema que voy a desarrollar o quiero desarrollar. Y entonces, bueno, pues me dije, como nos lo decimos interiormente, podemos. Bueno, concretamente Mariano le decía, Soraya, hacemos lo que podemos. Y dice, Mariano, ¿es que te vas a dejar coleta? Yo estaba en esa idea de que podíamos y que yo podía. Y era el terreno del ingenio y la creatividad que yo deseaba realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí apareció, como de costumbre, porque yo me he encontrado con Paco montones de veces a lo largo de la vida. Empezamos en el año 74, él se reenganchó en el equipo juvenil de Granada 74, ahí en los Escolampios, que fue donde empezamos en el verano, antes de empezar la primera temporada, y Paco era un organizador del juego, era un malabarista del balón,
habilidoso, se colocaba bien los balones, era miedoso como todos los jugadores de organización, pero era un jugador de mucha calidad. Y bueno, pues, en fin, Paco ya tenía experiencia de fútbol, pero experiencia no federada, ¿no? Bueno, pues nos hemos encontrado un montón de veces y esta fue supongo que la penúltima por lo menos. ¿Y qué es lo que sucedió? Que llegamos al convencimiento de que podíamos hacer algo mucho mejor de común acuerdo y bueno, pues empezó ese maridaje que ha producido este fruto que es el libro, ¿no? Y bueno, pues yo tenía la intención, evidentemente, porque era claro que la gente me asociara el tema de escribir con el tema del fútbol. Yo no procedía del mundo de la cultura y la gente sabía que yo escribía. Consecuentemente, este era el primer paso, hay otros pasos ya preparados, yo tengo otros pasos preparados, y bueno, Paco y yo decidimos aunar esfuerzos, como estoy comentando, y nos pusimos a funcionar con el tema del libro. El libro, yo creo que no califica. A lo mejor soy extremadamente generoso con el planteamiento, pero yo creo que no califica. La pretensión que hemos tenido es de escribir, narrar. Y que después el que lo lea, como es el caso de Miguel, diga, yo entiendo esto, o yo entiendo esto otro, o a mí me parece esto de más allá. Hemos tratado de decir, fuimos a este sitio, estuvimos en este lugar, nos sucedió esto, el penalti de la editorial Lauro, claro, es decir, lógicamente. Además es una mujer encantadora, empresaria con vista y con vuelo de águila, a mi juicio. A gran Guayomín por venir de Los Madriles, que no está precisamente a la vuelta de la esquina, aunque tampoco está lejísimo. Yo soy seguidor y fan del humor que desarrolla. Me gusta, estoy metido en el mundo humorístico, aspiro a ser capaz de acercarme. Me gusta además la ironía, también me gusta la ironía de Paco. Paco es un irónico tremendo. Y el tinte negro y británico que de alguna manera lleva el asunto, ¿no? Además, con la afición de retorcer el lenguaje, que a mí personalmente me encanta. Muy agradecido también al Colegio de Abogados por cedernos la sede. Yo creo que Paco ha previsto que pueda haber incidencias posteriores y que de alguna manera tengan que contribuir de alguna forma. Y por último, los asistentes por asistir y por aguantarme a mí y a los que les parezca que no lo aguanten. Bueno, pues nos hemos reunido aquí para hablarles de un libro magnífico. Un libro riguroso, hecho con método y con la valentía que da la inteligencia y la independencia intelectual. Este libro es el Viagra de una democracia sexagenaria, tramposa y envejecida. Se titula No estamos locos y es de Gran Guayomín. El día 25 aparece el otro suyo, No estamos solos. El fútbol no es literatura, es basura. Está hecho del material con el que se construyen los malos sueños, el alcohol maltés del fútbol. En esta novela no contamos la verdad, porque la verdad es mentira, solo un concepto teológico como Belén Esteban o las promesas electorales. No hemos sido objetivos. Nadie que ama, que odia, que vive, es objetivo. Hemos intentado ser honrados y eso merece su lectura, aunque sea en diferido. El fútbol como espectáculo, como expresión de ajuste colectivo, como cantera de imaginación, no admite paralelo con ningún otro de los deportes modernos y porque en sus principios fue sencillamente un juego y no como hoy un negocio multimillonario. El fútbol estuvo en su primer siglo y algo más al alcance de países con pocos recursos y también de jugadores que lo practicaban con un afán y hasta una obsesión lúdica. Se decía que jugaban por la camiseta. Solo así se explica que un país como Uruguay, con menos de 3 millones de habitantes, haya sido 2 veces
campeón olímpico y otras 2 veces campeón mundial. Pero eso se acabó. La clásica noción de juego sigue existiendo, pero solo como una condición subsidiaria, algo así como la bola en la ruleta o el naipe en el póker. Ahora la prioridad es descaradamente mercantil. El jugador ha pasado a ser una pieza de consumo y de especulación. Sin embargo, adjudicar la responsabilidad de esta situación a las eventuales exigencias económicas del jugador es cerrar los ojos frente al problema. Lo adyecto es el régimen. Los culpables directos son quienes lo estimulan y lo envilecen, por razones que no son, por cierto, las del bien social. Después de todo, el jugador es el eslabón más frágil de toda esa cadena mercantil. Su disponibilidad es a corto plazo, y esto siempre y cuando una fractura corte repentina y prematuramente su carrera. Últimamente han aparecido varios eslóganes que se reproducen como un virus. Todos los políticos son iguales, todos los partidos son lo mismo. Es lo que se dice en la calle y se dice cada vez más. También se llama pensamiento único, que es la ausencia de pensamiento, el encefalograma plano de la democracia. Pero el fútbol está por encima de todas estas tonterías y de la ideología. Es un proyecto político en sí mismo, es el poder al margen de la legalidad. La banca utiliza el fútbol, la Liga Española es la del BBVA, la inglesa la del Berkeley, y la marca deportiva Adidas comenzó a pensar en los niños cuando vio claro el negocio. Hace años se crearon muchos sucedáneos con nombres de mapas de carreteras. La tercera vía de Tony Blair, la vía anal de José María Aznar, el carril bus de George, el té con pasta de Esperanza Aguirre, otro lo llama Tea Party, el bono transporte de José Bono, que es un medio de viajar a cualquier parte de la ideología, o curiosas corrientes nacionalistas tipo Convergencia y Unión, que traducidas vienen a significar algo así como conveniencia y unión. Junto al pensamiento único resurgió el pensamiento mágico, como lo llamó el historiador José María Marco, que consiste en creer irracionalmente en una idea sin someterla a la confirmación o a la prueba de los hechos. Así, uno se aferra a un partido, a un tópico político, con la misma pasión religiosa y fanática con que se hace del Barça o del Madrid. En vez de ser un ciudadano, eres un hincha. De este modo, Piqué o Guardiola, cuando deciden comportarse como ciudadanos ante la opción legítima de opinar, son crucificados al instante, a no ser que las cosas cambien a partir de ahora invocando al Cristo del Gran Podemos. Porque el fútbol en sí mismo es una religión politeísta con sus propios dogmas de fe. Yo mismo llevo esta pulsera con los colores rojo, amarillo y morado, que representan una fecha histórica, el 14 de abril de 1931, el día que nació el Granada Club de Fútbol. Después del último partido Madrid-Barça, una persona escribió en Twitter: árbitro ladrón, jugamos con el árbitro en contra. Forza Barça. Árbitro vendido, les han regalado un penalti, resistiremos. Cristiano se merecía la roja. Esta persona se describe así en su perfil: Sor Lucía Caram, dominica contemplativa. Dicen que soy una monja inquieta e inquietante. Intento ser feliz y hacer feliz a los demás. Menos mal que esta señora es contemplativa, que si no, en fin. Pero sí hay varios ejemplos que existen de la mezcla de la religión y el fútbol. Existen. Uno es un poema de José María Fernández Nieto titulado Villancico del futbolista. Porque ha nacido el Señor, mañana no habrá partido.
Acércate, jugador, a ver al recién nacido. Con su camiseta a rayas llega el muchacho risueño. Silencio, amigo, no vayas a despertar al pequeño. José, que no conocía las reglas del balompié, le ha preguntado a María, ¿cómo saberlo podía si no lo sabe José? José pregunta, ¿has venido a rendirle pleitesía? Y el jugador, sorprendido, dice que no, que él creía que era el portal-portería de algún celeste partido. Jesús, con sus manos bellas, le está pidiendo el balón y recibe la ovación de un graderío de estrellas. Chuta el niño a la primera. María exclama, ¡es un sol! José dice, aquí hay madera. Y en la creación entera, bien claro y en español, los demonios gritan, ¡fuera! Los ángeles gritan, ¡gol! El macho alfa. Bien. Este otro poema sobre la pérdida de la fe es de Javier Velaza y se titula La cuarta decepción. Si soy un descreído, lo que llaman algunos un agnóstico a ultranza, es porque las 3 veces que creí me defraudaron. Creí primero en los Reyes Magos y resultaron ser una multinacional. Luego creí en grandes revoluciones y eran solo palabras. Más tarde creí en Michael Laudrup y se pasó al Madrid. Si soy un descreído, os lo confieso, es porque no podría soportar que con Dios me pasara lo mismo, que sea una multinacional o solo una palabra, o peor todavía, que se pase al Madrid. Este último ya es patético. A nosotros será que Esta letra es del catálogo de Reinaldo Gisa. Se titula la número 5 y toca lo más sensiblero del fútbol. Traduzco algunas expresiones. Team es equipo, centro half es medio centro y purrete es niño. Y dice, el sábado a la tarde un sobre le entregaron al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel, rompiendo el sobre, leyó emocionado una cartita extraña en una hoja azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido. Mi vida yo daría por verlo, estar allí, gritar por mis colores, colores tan queridos. Pero eso es imposible desde que estoy así. Desde hace mucho tiempo, 2 años más o menos, me encuentro en una sala del Hospital Muñiz, escucho el campeonato y, ¿sabe? Así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera, si es posible, que usted me regalara esa número 5 con la que jugará. Será el mejor remedio y sé que hasta mi madre, desde el azul del cielo, se lo agradecerá. Pregunte por Roberto. Mi cama es la 14. El lunes yo lo espero. No es cierto que vendrá. La carta terminaba y un lagrimón rebelde corrió por la mejilla del bravo centro half. El lunes de mañana, el médico de guardia, con extrañeza enorme, halló en la sala 2 11 hombres y un purrete, llorando que abrazaban una número 5 con su corazón. Yo pensaba que la solemnidad del acto, la solemnidad del marco que nos acompaña, sin duda la alineación que nos contempla, iban a ser motivo de un acto un poquito más solemne, un poquito más serio, pero ya veo que no. Que lo que hemos llevado es a esta audiencia que hoy tenemos aquí, y también celebramos los que están en el piso de arriba viéndonos a través de un plasma, como a los grandes estadistas. Supongo que se estarán preguntando aquí qué coño está pasando, ¿esto qué es? Porque yo, claro, yo a diferencia de los anteriores ponentes, soy el único que se ha leído el libro. Entonces, claro, no comparto absolutamente nada de lo que aquí se ha dicho. Creo que hemos leído libros diferentes. Quería decirle a Miguel que yo creía que con un payaso en la sala era suficiente.
hemos usurpado el papel, que es muy español, que son los filósofos quieren ser cómicos, los cómicos quieren ser trascendentes, los trascendentes no son nada. Por otro lado, pues he asistido a una lectura de poesía insólita, la Virgen María gritando gol, San José diciendo tú qué coño sabes, poniendo a cada uno en su sitio, y por otro lado también a Pilar diciendo que es un acto de reivindicación del fútbol femenino a la vez que presentamos una novela que habla de la sodomía, con lo cual no sé si es el momento más adecuado para juntar los dos temas. Que se está juntando aquí una especie de Macedonia de conceptos que yo francamente estoy confuso. Si a esto le sumamos que he estado comiendo en un lugar llamado Chiquito, donde ya he estado yo, precisamente hemos ido, pero no por voluntad de beber, ni muchísimo menos ni comer, sino porque, como sabéis, es la propiedad de un futbolista que militó, como no, en el Granada. Entonces hemos ido allí para hacer el protocolo necesario para asistir hoy aquí con rigor. Y esto también ha creado cierto deterioro en mis neuronas, ya de por sí castigadas por la ingesta etílica habitual, que no por voluntad propia, sino porque suelen ser sponsor de las cosas que yo veo. Este es uno de los rigores, de una de las miserias, una de las servidumbres que todos los artistas padecen. Parece que somos libres a la hora de crear, que dicen no. Toma, Jägermeister, vale. Toma, Mao, toma, Alhambra. Y al final somos hojitas al viento en manos de todo un compendio que precisamente hoy celebramos en este libro, que trata más del poder del dinero, que es el que maneja todo. Hecha esta presentación necesaria, a mi introducción, ahora viene esa. Bien, amigos, hoy celebramos la presentación de este libro, Sodoma, Club de Fútbol, en Granada, que recientemente ha saltado a la luz porque la Alhambra sigue estando de moda. Dicho esto, entremos en unas precisiones que yo de pequeño creía que el fútbol era en sí, y hasta hoy voy a cumplir 60 años, si Dios quiere, este año que viene. Estoy bastante bien, o cada uno debe estar bien con la edad que tiene, y no os recomiendo que hagáis como la reciente duquesa fallecida, que al final no se sabía exactamente si era un ser humano o no, sino que mantengámonos firmes, ¿por qué no? ¿Qué más da? ¿Por qué ocultar la realidad? No todos tenemos un Goya en el salón de casa, pero somos de alguna manera, decía a principio hojitas al viento, pero también padecemos una especie de homeostasis progresiva que nos procura este físico. Yo, por ejemplo, con la edad, y esto lo aconsejo a todas vosotras, no hagáis como los muñecos de Mari Carmen, que pasan los años y siguen exactamente igual. Sed vosotras. La duquesa ha sido un mal ejemplo. Lo digo porque mi físico impactante y mi magnetismo personal no han menguado con la edad. Yo quiero ser un ejemplo para la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo de niño vivía al lado del Estadio Santiago Bernabéu, que por cierto no pasa nada porque el Law Group haya al final accedido a un estadio superior. Yo entiendo los poemas hechos desde la emoción, pero no desde el rencor. Entonces, yo con 5 años corría desde mi casa, porque entonces no existían, como ahora, que existen vallas de protección para que la gente no se coma en un acto de fagocitación casi sentimental, y a los jugadores, al árbitro o al equipo que gana o que pierda, da igual, sino que entonces había una vallita pequeña. Yo nací al fútbol en otro mundo. Era una valla pequeña que llegaba a la cintura de los niños. Imaginaos el tamaño de... Digo, cualquiera podía saltar, pero entonces la gente se pegaba entre sí. La gente, era un acto colectivo de terapia, pero de terapia colectiva hacia adentro. Era una endoterapia. Entonces la gente no tenía esa necesidad de asesinar al otro, sino que decía, bueno, matémonos, puesto que somos miserables. Entonces no hacía falta un nivel de protección hacia los que daban el espectáculo, que a fin de cuentas era el motivo de la convocatoria. Entonces yo como niño tenía que salir, el partido empezaba a las 5, tenía que salir a las 3:30. ¿Por qué?
porque había otros niños que también querían ver el fútbol. Entonces, esto nos colocábamos al principio con un bocadillo que era del tamaño de nuestro esternón, y cuando abrían la puerta corríamos para agarrar la valla de la primera fila, porque entonces allí no se sentaba la gente, salvo los que tenían poderío. Entonces, agarramos ahí. Y entonces, cuando abrían la puerta ya entraban los mayores y tenías que estar, porque si no, no veías el partido. Yo ahí me crié. Y entonces creía que aquello era una especie de reproducción de lo que hacían los romanos. Ya la sangre estaba prohibida en público y por tanto pues se limitaban a jugar detrás de la pelota. Y yo ahí era feliz. Ahora, queridos amigos, con 59 años me entero de que esto va de otro tema, completamente diferente. El fútbol es la coartada. No quiero dar pistas aquí a este colegio de abogados, pero el fútbol es la gran coartada. ¿La coartada para qué? Para montar todo tipo de desmanes. De esto va esta novela, Sodoma, que muchos la comprarán pensando que es la segunda parte de Las sombras de Grey, y se van a encontrar en un espectáculo completamente diferente, mucho más acorde a lo que leen o lo que escuchan en los informativos todos los días. Resulta que este mundo en el que vivimos, en el que los titulares se los llevan normalmente los políticos, resulta que está mucho más repartido, Y de hecho, hay una parte que es la sustancial, a la que nunca llega la información. Porque claro, solo hablan del que recibe. Y como saben ustedes, hay alguien que es el que pone. Bueno, pues este que pone resulta que se dedica, entre otras cosas, al fútbol balompié. Llámese como se quiera. Y esto es una gran sorpresa que recibo en este libro. Yo disiento de Carlos en esta ponencia, donde dice que esto es simplemente una exposición y que cada uno saque sus conclusiones. Es exhaustivo. No deja títere con cabeza y no deja opción. Es una panda de malvados. Sí. Hay un jugador que quiere jugar al fútbol y acaba siendo un mamón. Hay un árbitro que quiere arbitrar y acaba trincando y decidiendo sobre lo que ocurre. Hay un señor que quiere ser entrenador y acaba diciendo, pues esto es inútil, vamos a hacer lo que haya que hacer. Y un señor que accede a la presidencia de un club de fútbol, y esto si lo sabíamos, esta es la única parte que sabíamos. Porque la otra no nos interesa, por la necesidad que tenemos de la mitomanía. Sobre todo en este espacio en el que vivimos, por lo menos yo he tenido un recorrido ascendente, empecé siendo creyente, más tarde, a los 12 años, fui cautivado por un señor de gabardina que me metió en el Opus Dei. Por culpa de mi entrada en el Opus Dei, acabó mi padre en el Opus Dei. Yo, como era pequeño y por tanto inteligencia y tenía más opciones, salí del Opus Dei, mi padre se quedó. Luego fui agnóstico, luego fui ateo y ahora estoy en un camino lacerante y además militante hacia el satanismo. Porque me estoy haciendo antidios. No sé, pero quiero decir que no recomiendo a nadie mi proceso, pero es lo que a mí me está ocurriendo. ¿Por qué digo todo esto? Porque claro, en este espacio en el que acabamos con los mitos, que son una necesidad, como todo el mundo sabe, los dioses son algo que el hombre ha creado para suplir o para tener unas muletas a las que agarrarse. Bien, cuando matamos al futbolista ya nos hemos quedado sin nada. De hecho, el Estado español, en un acto de supuesta sabiduría, cobra un 25% para asistir al teatro y un 10% para asistir al fútbol. Imagínense a qué nivel hemos llegado. O sea, ellos lo tienen más claro que nosotros. Acabo en la última parte del libro, que es precisamente dedicada a la presidencia. Esta sí que más o menos, sobre todo por el plantel. Núñez está en la cárcel, a Florentino le han dado 1.300 millones de euros por la puta cara, Jesús Gil se ha muerto con 60 pleitos pendientes, etcétera, etcétera. Y luego porque había una especie de homogeneidad extraña. ¿Por qué todos los presidentes de fútbol eran constructores? Esto es una tesis y ahí la dejo. Pero tal vez si hiciéramos o nos fijáramos en la fotografía de lo que es el Parque del Estadio Bernabéu, entenderíamos todo lo que ocurre en el mundo del fútbol. En el centro está el presidente del fútbol. En el centro, el rey está a un lado. Imagínense el poderío. Pero es que al lado está Aznar, que ni siquiera estaba y fue, pues está. Pero es que al otro lado está el que es. Y al otro lado está el presidente de la comunidad. Y al otro... Es decir, ¿qué hablan esos señores cuando se toman la caña? Todo lo que nos va a ocurrir en el futuro. Y todo en torno a ese balón. Y hay 11 chavales corriendo contra 11 chavales corriendo. Pero todo está ahí. Entonces, claro, uno dice, pues efectivamente, parece que aquí se maneja más poder del que... Y esa es la razón, la única razón,
por la que determinados personajes acceden al mundo del fútbol. El fútbol es poder, pero nosotros vivimos ajenos a eso. ¿Por qué? Porque no queremos saber la conexión entre la mitomanía y el poder real, porque el poder real es un coñazo y ya estamos hartos de él. Si encima contamina el espiritual, estamos perdidos. Entonces tendemos a cortar el puente que existe entre el poder real y el poder espiritual. Y ahí es donde vamos al fútbol a gritar: ¡vivan los huevos de los míos! Claro, cuando establecemos la conexión... Sí, me lo estoy inventando. Otro día diré lo contrario, pero es que me lo estaba inventando. Quería que estaba sembrado. Total, que no podemos cortar eso. No cortamos ese puente porque cuando hacemos de totum revolutum de nuestra parte espiritual con esta tan prosaica que vivimos todos los días, estamos perdidos. Nos faltan coordenadas, perdemos la brújula, perdemos nuestro GPS y no tenemos dónde ir. Así que necesitamos creencias, necesitamos valores, y este libro viene a desmontarnos. Flaco servicio nos hace, queridos amigos. Yo me lo he leído y realmente me ha enriquecido, pero soy peor persona. Ya no tengo dónde agarrarme. Hasta hoy creía que Laudrup había hecho bien viniendo al Madrid, pero también me he enterado que es un pedazo de mamón. ¿Dónde vamos? ¿Quiénes somos? A galopar hasta enterrar, pero ¿dónde? O sea, a galopar ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde galopamos? No podemos dejar el galope en manos del equino porque ramonea. Y entonces nos quedamos en mitad del camino en un sin Dios. Y este es el mundo en el que estamos viviendo, y este libro es fruto de ese sin Dios. Se llama Sodoma, pero podría llamarse también Gomorra, porque ese es el gran enigma. Todos sabemos de qué iban los sodomitas, pero ¿y los gomorritas? ¿Qué hacían los gomorritas? Ese es un misterio. Yo voy a plantear una tesis, que queda muy poco margen. Porque al final esto es sota, caballo y rey. Y los gomorritas, de arte no, que no están calificados. O sea, yo creo que en el fondo los gomorritas no están calificados simplemente porque no sabemos exactamente a qué parte del cuerpo humano dirigían ese proyecto de placer. Y entonces ahí ha quedado, los gomorritas. Pero este en concreto se llama Sodoma porque efectivamente el fútbol parece que viene a dar por culo a los pobres, en esencia. Sí, pero solo por una razón, porque es el que más dinero mueve. Porque todos en principio pensábamos que el que más dinero debía mover era el voleibol femenino, perdona. Claro, evidentemente ahí es donde está el tema. Pues no, el fútbol. ¿Qué tiene Guti? Que no tenga María del Carmen o Concha, tal, que hacen un saque espléndido, van allí tal, y no les echa cuenta ni Dios ni tiene nada. En la medida que todo el dinero se concentra en el fútbol, ahí es donde empieza. Y luego es la gran coartada, como digo, para reunirse. Porque fijaos que la caza mayor, por ejemplo, ahora está de moda, y de hecho han ampliado la caza en los parques naturales, para que se puedan matar animales grandes, porque ahora los pequeños ya, es cosa de obreros. Y los que queremos cuernos grandes, y los que queremos cochinos que nos hacen aquí la velada. Esos tenemos que ir a los parques naturales, porque claro, las criaturas se refugian. No van a estar allí entre adosados y se refugian. Y claro, ellos no saben de leyes, perdón del acto que no pero los animales son primarios. Y entonces ellos van donde no les tocan los huevos, se refugian en los parques naturales. Y ahora dicen, viva la caza mayor. Entonces claro, esas criaturas pues van a ser pasto. ¿De quién? De los que tienen poderío. Entonces, digo esto porque, claro, cuando uno va a una cacería, caza mayor, ya se señala. Fíjense que incluso la coincidencia de un juez con un ministro de Justicia en una cacería, una montería que se llama, provocó la dimisión del ministro. Fue una cacería que encima daba un adversario. En fin, esto fue en Jaén,
aquí orilla. En concreto era el ministro de Justicia y creo que era el señor Garzón, que es el hombre tóxico. Entonces, se presenta Garzón a última hora de cacería, pum, a tomar por culo el ministro. Ese espacio, pero sin embargo pueden coincidir todos en el palco. Garzón podía haberse dado un abrazo con el ministro en el palco del Real Madrid, pero podía haberse dado un abrazo con el propio rey, si es que el rey tuviera bien, pero es más de otras cosas. Pero ¿qué quiere decir? Que allí sí que el contubernio se produce. Allí sí que esta especie de promiscuidad de valores puede darse. ¿Por qué? Porque el foco está concentrado en la pelota. La pelota es el objeto de deseo de todos esos españoles, de todos esos aficionados, que lo que quieren es que la pelota entre en el marco contrario. Y en ese impasse, en el cual todo esa enajenación colectiva de la que todos disfrutamos, porque si no hay enajenación, el fútbol no tiene sentido, se produce la fechoría. Señor magistrado, quiero que tenga muy en cuenta eso. No sirva como atenuante ese estado de enajenación colectiva puntual, sino que la fechoría que se comete mientras con esas miradas a un lado y a otro es real, pero que es premeditada. Yo no voy al fútbol porque a mí me guste, sino que voy al fútbol porque allí está el tema. Es allí donde se produce esa cohabitación de todos los intereses. Todo esto queda puntualmente reflejado, queridos amigos, en esta novela que lleva por título Sodoma. Con esto insisto, todo aquel que se encuentre solo, todo aquel que acaba de romper con su pareja, todo aquel que busque un proyecto nuevo, no busque en esta novela esa iniciación que no va a encontrar. Esta es una novela que habla del mundo en el que nos movemos. Es una novela realista y cuenta lo que pasa, claro, que es, incluso podría decir que esto es una cosa que nos ha dicho aquí, es una novela que pueden leer las mujeres, no porque no puedan leer otras, sino porque normalmente las mujeres son las que aprovechan el espacio del fútbol para hacer su espacio y dicen, bueno, coñazo el puto fútbol. Yo digo esto porque estadísticamente yo he trabajado con un pianista, se llama Maestro Reverendo, durante más de 25 años y había un día, o 3 o 4 al cabo del año, que eran el vivero, le llamamos el vivero. Era el día que se jugaba el Mundial, el día que se jugaba la Champions, no sé qué. Entonces ese día, normalmente el público era un poquito heterogéneo como el de hoy, pero había un día que era el que jugaban los grandes partidos, el Madrid, y ese día era 85% público femenino. Que era, tú te quedas viendo el fútbol, que te den. Entonces ahí era donde hacíamos pam, 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 y terminábamos. Entonces no había el móvil para meterle la gente, sino que apuntábamos en la libreta lo que iba a poner todo el año siguiente. Entonces, que tradicionalmente el fútbol era una cosa de hombres y ahora, en el fondo, con el tema de la igualdad, las mujeres han caído también en esa villanía. Han dicho, pues vamos a ser iguales también en los chungos. Y se apuntan. Vale, allá ellas. Pero entonces, para empezar, a los artistas nos han jodido. Porque resulta que en los días de que hay fútbol ya no viene nadie. Ya no vienen las mujeres tampoco. Yo estoy muy dolido y muy enfadado con el mundo del fútbol. Quiero decir con esto que el fútbol se convierte en ese espacio de convocatoria donde todo el mundo coincide. No hay ideologías, no hay religiones, no hay espacios sociales, no hay absolutamente nada. Lo único que hay es la falta de inteligencia del ser humano, que es capaz de pagar, en el caso del Madrid, 100 pavos por una mierda de entrada cuando no tienen para pagar el gas. Esto es la puta verdad. Y esto es una cosa absolutamente increíble. Porque es que yo, como soy artista, no sabía los precios de las entradas, que me perdone aquí el presidente. Pero que, es que claro, porque yo siempre voy de gorra, o sea, artista no pagamos. Tenemos fotos y tal, pero no pagamos. Los políticos tampoco, pero no pagamos. Pero es que un día, de esto que te dice un amigo, que he sacado 2 entradas, ven, que voy con mi niño. Y era el Madrid-Getafe, empataron a 0, un coñazo. Y cuando salgo digo, ¿cuánto era? Queriendo que me decís nada, me dice, 240 pavos, digo, 240 pavos. Si la gente se caga en los Rolling Stones cuando vienen, que cobran 50 pavos y viene una vez en su puta vida. Y está todo el mundo los Rolling, y paga la gente 100 pavos por ver al Madrid todos los días, el mismo reparto, el mismo rol. Aquí está pasando algo, queridos amigos. Nos han colonizado el inconsciente. Vengo en nombre de Iker Jiménez a contar.